Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de 50 Maestros, el podcast que le quiere dar voz a la gente correcta a través de dudas genuinas que tenemos nosotros. Mi nombre es Beatriz Padrón Alvarado, soy la directora de Administración y Finanzas de ULPIC. Y hoy les he traído a nuestra primera invitada, la ingeniera Joanita Armijos, que es una crack en todo lo que hace. Fue mi profe de presupuestos en la Universidad de Cuenca y aparte de eso, hace un montón de cosas súper interesantes. Así que, bienvenida, ingeniera. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo. Gracias, Beatriz, por esta consideración conmigo. Vengo a contar mi experiencia como docente y en las materias que yo imparto. Estoy muy agradecida de tenerle aquí el día de hoy. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, justo ahorita que estábamos conversando, me acordé de un montón de experiencias que hemos tenido, de un montón de recuerdos. Y bueno, al final del día es una profe que ha marcado nuestra trayectoria a lo largo de toda la U. Y puedo hablar por todos los compañeros y todos que siempre tenemos un grato recuerdo de usted. Y es porque se ha portado como una amiga, profe, y nos ha dado la confianza y apertura. Y justo por allá quiero encaminar mi primera pregunta, que es cómo mantenemos esa relación de amistad, pero siempre de respeto y de confianza con los estudiantes. Sí, realmente yo creo que, y es algo que lo he hecho a través de las investigaciones que he tenido, que hay que construir relación con todos los grupos de interés. En mi caso, mis estudiantes son mi principal grupo de interés. Entonces, creo que ahí se genera mayor valor, tanto intrínseco como extrínseco en las empresas. Justamente en mi tesis doctoral, yo medí el valor que se genera por las empresas cuando construyen relación con sus grupos de interés, con sus stakeholders. Entonces, eso tiene una importancia no solamente en valores intrínsecos como confianza, compromiso y satisfacción, sino también en valores extrínsecos como, por ejemplo, resultados económicos, resultados mercadológicos y también resultados estratégicos. Entonces, es necesario este vínculo. Yo creo que de todos, con nuestros grupos de interés. Y eso es algo que tenemos que construirlo desde la academia. Entonces, por esa razón, me he dado cuenta que los estudiantes aprenden mejor cuando están en un ambiente de confianza, cuando yo les puedo retar a dar más de sí, y también cuando se cierra el círculo, porque no solamente creo que mi actividad como docente sea meramente en las aulas, sino también, por ejemplo, en el tratar de ayudarles a titularse, en tratar de ayudarles a que hagan sus prácticas, en tratar de que sigan un posgrado y también en el apoyarles a conseguir trabajo. Sí, justamente en eso de que estábamos conversando de conseguir trabajo, usted tiene sus redes sociales de Facebook, Instagram y todo abierta a nosotros y siempre anda postulando vacantes de trabajo y demás, entonces si es que por ahí le sale cualquier oportunidad, siempre está ahí. Y como habla de los vínculos con nosotros, yo me acuerdo que las clases era hermoso porque siempre nos recibía súper contenta, con buen ánimo. Y justo me acuerdo que en la primera clase que nos había dado, nos dijo que en la vida se puede presupuestar absolutamente todo. Y me acuerdo que nos dijo inclusive que vamos a salir del ciclo sabiendo hasta cómo presupuestar, cuánto dinero perdemos o gastamos por andar de novios. Yo me acuerdo que esa ha sido una de las cosas que más nos ha quedado. Y justo allá también igual encamino esto de cómo o cuáles serían estos principios que nosotros debemos saber para empezar a presupuestar, ya sea en la vida personal, negocios y demás, pero cuáles son estos principios para hacerlo. Primeramente, yo siempre digo que todo tenemos que hacer un análisis costo-beneficio. Para poder hacer este análisis costo-beneficio, tenemos que presupuestar. Muchas veces a mí me enoja cuando me dicen, usted que es profesora de presupuestos, presupuesta el paseo.
¿Cómo va a ser que presupueste el paseo? Muchas veces hay personas que piensan que el presupuesto público es igual que el presupuesto privado. Eso significa que en el presupuesto público se establecen los techos presupuestarios y de ahí, conforme al el plan operativo anual, se va estableciendo los valores que se van a gastar, ¿no? Pero en cambio en el presupuesto privado, que es el que yo recomiendo para las empresas públicas inclusive, ese presupuesto tiene una relación estrecha con los costos. O sea, si usted quiere hacer un presupuesto, tiene que tener un conocimiento de los costos, de cómo está usted costeando, de cuáles son los costos estándar que usted tiene, cuáles son los cuellos de botella, cuáles son, por ejemplo, los costos fijos que tiene, los costos variables. Y en función de eso podemos nosotros presupuestar. Básicamente sí, el presupuesto privado tiene que ver con los ingresos y la proyección de los ingresos y también la proyección de los gastos, pero en cambio, y de los costos y gastos, pero en cambio, la diferencia es que el presupuesto privado en las empresas, que debería aplicarse siempre, debe ser con base en estándares de optimización. Hay que buscar en todo momento optimizar estos costos. Y como estamos preveyendo antes que ya se incurrieron, entonces esa ventaja nos da la posibilidad de poder maniobrar en los presupuestos flexibles, que no es más que ir ajustando en el camino los costos variables, sobre todo porque los fijos son difíciles de cambiar, pero vamos a ir ajustando. Y esa es una labor importantísima de la gestión. Por lo tanto, el presupuesto privado tiene la función de ser una herramienta muy importante de gestión. Como dato importante, el 95% o más de las empresas en nuestro país nacen como microempresas. Y estas microempresas cierran en menos de 5 años. En muchos de los casos es por la falta de planificación financiera y de herramientas de gestión, ¿no? Entonces, es importantísimo el convertir en cifras las estrategias que tenemos dentro de la empresa. No basta con decir vamos a hacer esto o aquello, sino que tenemos que plasmar en cifras para ver si esas cifras nos dan. Ocurre algo muy importante en nuestro país que tenemos que darnos cuenta, y es que en el caso de las empresas, incluso medianas, grandes, muchas veces están perdiendo valor económico y no se dan cuenta. Los gerentes financieros, las personas que manejan las finanzas, ven que están ganando utilidades, pero sin embargo están perdiendo valor económico. Y eso les va socavando poco a poco su valor. Entonces, el presupuesto es una herramienta muy útil para poder darse cuenta si es que uno se va a ganar o se va a perder valor. Y si es que las decisiones que uno se está tomando estratégicas van o no a funcionar o van a dar el resultado esperado. Es como una especie de simulación. Ajá. Y por ejemplo, yo ahorita que yo estoy en todo esto ya de estar trabajando en la empresa y tal, yo armo los presupuestos, yo estoy armando y demás, ingresos, gastos, costos y todo. Pero siempre es como que me llega el Nico de, vea, por favor, necesito aumentar el presupuesto en esto. Vea, necesito aumentar el presupuesto de acá, de marketing, de todo. Y se vuelve ya un poco más irreal, por decirlo así. Y al final no cuadra el ingreso, el gasto. Y yo quiero hacer ¿cómo lo haría yo para que esto se vuelva flexible y se pueda ir adaptando a lo largo del tiempo y a todas estas decisiones ya de superiores que tenemos prácticamente? Sí. Lo primero que tenemos que hacer es cualquier decisión que se tome, debemos plasmarla en cifras. Una vez que se plasma en cifras, entonces se habla con la dirección y se dice, mire, esto es lo que va a impactar en los resultados esta decisión que se está tomando. Otra cosa importante es que nosotros, no sé si recuerda, pero veíamos presupuestos a plazos de 1 año y también lo veíamos en el plazo pequeño. Uh-huh. Entonces, una de las ventajas del presupuesto es que permite a las empresas adaptarse a su aprendizaje. O sea, este año
probablemente, si es la primera vez que yo hago un presupuesto, lo voy a hacer tal vez con imprecisiones, porque uno no tiene la bolita mágica para poder saber qué va a pasar. Pero el próximo año, ya con la experiencia que tuve en el año anterior, mi presupuesto va a ser mucho más preciso. Una vez que yo tenga este presupuesto, yo tengo que ir viendo en el andar, en los plazos pequeños, cómo se va ajustando este presupuesto y cómo se van dando las desviaciones. Las desviaciones son importantes porque aquellas que son positivas, que significa que me costó menos de lo que yo imaginé o de lo que planifiqué, o que los ingresos fueron mayores de los que yo proyecté. Entonces, en este caso, esto es un aprendizaje para la empresa, y la empresa para el próximo año va a decir, bueno, estas decisiones incrementaron mi ingreso o disminuyeron mis gastos, y eso va a ser ya un aprendizaje. No olvidemos que las empresas que tienen éxito son aquellas que se adaptan al cambio. Entonces, no podemos nosotros hablar de presupuestos estáticos, tienen que ser flexibles, tienen que adaptarse a las condiciones que se dan y tienen que permitir la toma de decisiones en el andar. Ahora, por otro lado, las variaciones negativas. Esta vez gasté más de lo que tenía previsto, o mis ingresos no fueron como los que yo esperaba. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar decisiones en el corto plazo para saber cómo puedo yo gestionar esto para ajustarlo al camino que es el presupuesto maestro, o en cuyo caso para el próximo año ya tomo las correcciones debidas para mejorar esa situación. Ajá, y justamente a medida de que vamos aprendiendo, nos vamos a ir equivocando. Así Entonces, ¿cuáles son esos errores más comunes? Y como siempre, o sea, los riesgos nosotros no podemos eliminarlos, solo podemos mitigarlos. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para identificar estos errores tan comunes y también para mitigarlos? Una de las ventajas del presupuesto, querida Beatriz, es justamente que el presupuesto le permite tener una holgura. Eso significa que si es que usted, tiene una situación optimista o muy pesimista respecto a la realidad, entonces usted puede irse ajustando dentro de esas variaciones o desviaciones que hay en el presupuesto. Pero digamos que por un acaso, la pandemia es el ejemplo más común que puedo yo poner en este caso. Nos cayó una pandemia. Pues bueno, el presupuesto lo que le va a permitir es ir al plan B. Entonces, le va a permitir establecer un plan B y le va a permitir decir, estamos por una situación pesimista que puede darse, podemos tener pérdida, pero esa pérdida está bajo control. O sea, yo puedo tomar decisiones para ir mejorando mis decisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo, digamos, una empresa que fabrica cloro, materiales de sanitarios y ese tipo de cosas, y me cayó la pandemia, pues entonces puedo poner todos mis recursos que tengo holgura en fabricar más alcohol, mascarillas o ese tipo de cosas. O si es que yo tengo una empresa que definitivamente en este caso no podía salir con sus productos, puedo yo, tomar otro tipo de decisiones, como por ejemplo generar productos sustitutos que se requieran, o considerar, por ejemplo, si mi empresa es de alimentos o era de alimentos, generar alternativas de pedir online o de delivery, o tomar cualquier tipo de alternativas para mejorar o para ajustar ese presupuesto. Entonces, eso es un ejemplo muy claro de lo que es un presupuesto flexible. Ya, yo creo que con esto prácticamente nos estamos ahorrando un medio ciclo de la universidad y hasta un poquito más. Y bueno, nos vamos a la cuña publicitaria, y si es que ustedes quieren ahorrarse mucho más tiempo, dolores de cabeza y plata, tienen que suscribirse a nuestra comunidad de Ulpic, en donde van a tener a expertos legales, contables, tributarios, van a tener tips de marketing, digitales, van a tener un acceso exclusivo a nuestra comunidad, así que suscríbanse.
Y bueno, ya hablamos de armar escenarios, sería de armar escenarios optimistas, pesimistas y demás. Y nosotros estando ya en todo eso de armar, nosotros cómo podemos medir, cómo podemos hacer el seguimiento a todo esto que ya lo hicimos, está flexible y todo, pero cómo medimos y damos el seguimiento. Sobre todo a través de los presupuestos que son analíticos, que son en el corto plazo. Por ejemplo, el presupuesto de tesorería le permite verificar si las ventas se están dando como deben, si es que las compras se están dando como deben, si se están cobrando las cuentas por cobrar como deben. Entonces, la persona que gestiona puede ir viendo si está dándose estos ingresos y todo está bien, o si no, tomar acciones para poder cambiar esa realidad y mejorar las decisiones para el próximo año. Incluso el presupuesto en el corto plazo, en el presupuesto analítico, le permite tomar decisiones como si me conviene o no me conviene dar crédito a mi cliente, si es que voy a tener o no para pagar estas situaciones. Ocurre que las empresas que generan nuestros emprendedores lastimosamente confunden mucho liquidez con rentabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo una fábrica de uniformes y mi empresa es familiar, es microempresa, entonces, ¿cuándo voy a tener que comprar los insumos? Mayo, tal vez abril, mayo, ¿no es cierto? Ahí voy a estar con un problema en mi presupuesto de tesorería, un problema de liquidez. ¿Cuándo vendo? Voy a vender en agosto, septiembre, ¿no es cierto? Ahí voy a tener mucha liquidez. Muchas veces las personas que desconocen esta situación y que no prevén en el presupuesto, el problema es que dicen, bueno, vámonos de viaje, hemos vendido bastante, vámonos de viaje o compremos la camioneta que siempre hemos querido. Y eso socava la liquidez de la empresa, que luego genera un problema de rentabilidad. El presupuesto le permite prever esas situaciones y decir, no, miren, en esta fecha, en el presupuesto de tesorería voy a necesitar dinero, así que mejor guardemos ese dinero, tal vez invirtamos en corto plazo para poder hacer frente a esas necesidades de liquidez. Entonces, esa es una de las principales razones por la que las empresas terminan cerrando en el cortísimo plazo. Y es justamente por falta de previsión en esos temas, que el presupuesto definitivamente sí se los puede dar. No olviden, y a ustedes, Beatriz, le torturé como con 80 cédulas presupuestarias, que tomemos decisión en esto, que hagamos esto otro, pero es algo necesario y es algo muy útil para las empresas. Yo he trabajado con algunas empresas en las que con mis estudiantes traté un par de ciclos de hacerles el aula en las empresas. Entonces, algunas empresas me abrieron sus puertas y bueno, y se dieron cuenta de la herramienta tremenda que es el presupuesto. Muchas personas desconocen eso y eso hace que no podamos controlar efectivamente nuestras finanzas. Y podemos nosotros hacer un presupuesto casi personalizado para cada empresa, ¿no? Porque básicamente son los ingresos y egresos, pero cómo se dan, cuándo se dan y bajo qué circunstancias se dan, es importante tener en cuenta. Así es, y justamente este tema de liquidez y rentabilidad es uno de los problemas más grandes, como dices, siempre hay en las empresas. Y por ejemplo, si es que ya pasé de prever bien mi liquidez, mis rendimientos, y ya estoy empezando a tener rendimientos, ya estoy empezando a generar ya ganancia como tal, ¿cómo podemos hacer nosotros para que esto sea sostenible, para que crezca, pero de una manera sostenible? Sí, esto es muy importante también en las empresas. Respecto a su pregunta, el tema más grande y el problema más grande es cómo pueden hacer las empresas para crecer. Porque, bueno, mi microempresa tuvo éxito, está con éxito, pero uno de los más grandes retos es cómo puedo yo hacer para crecer y para hacer que mi empresa ya no sea una microempresa, sino pase a ser una pequeña, una mediana y hasta una gran empresa. La primera recomendación que yo les doy es que
hagan una sucesión de presupuestos. Esto se llama plan financiero. O sea, ya no para un año, sino para 2, 3, 4, 5 años. Y vean cómo es que está ganando su empresa. Tráiganlo a valor presente neto, la TIR, y digan, bueno, este es mi rentabilidad. Y una vez que tengan eso, las inversiones que ustedes hagan, contrástenlas con la rentabilidad que ustedes vayan a tener. Las decisiones de inversión tienen que tener como mínimo la misma rentabilidad que tengo como empresa, ¿sí? Y tengo que buscar decisiones que sean más rentables en esa proyección y que me permitan optimizar la inversión, porque obviamente nosotros en nuestro país tenemos una bolsa de valores poco eficiente y no es fácil para las microempresas acceder a fuentes de financiamiento. Entonces, el consejo que yo les doy es ese, o sea, ya está ganando mi empresa, bueno, ¿cuánto está ganando? Veamos si esa ganancia corresponde a lo que yo estoy pagando por esas fuentes de financiamiento y hagamos una proyección a largo plazo. Traigamos a valor presente neto o calculamos la TIR la TIR modificada, y eso veamos cómo es que está contrapuesto con lo que nosotros pagamos por los recursos financieros. Entonces, con eso, toda decisión que tengamos va a ser, al menos siquiera, no va a perder. Porque eso es lo importante, que la empresa al menos siquiera no pierda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Me quedan tablas cosas en decir. Sí. Ya. Y bueno, ya para ir cerrando nuestro episodio de hoy, ¿cuál es el consejo o el mejor consejo que usted le podría dar al emprendedor que ya se mantuvo 5 años y todo, entre que sí que no, pero ya quiere dar el siguiente paso a ser un empresario ya sostenible, consciente y manejar bien todo este tema de presupuesto? Bueno, últimamente me he estado preguntando muchísimo eso y tengo que decirlo que nosotros tenemos que entender como país, como ciudad, que es mucho mejor cooperar o colaborar que competir. Entonces, lo que debemos hacer las microempresas o los pequeños empresarios, los pequeños emprendedores, es colaborarse entre sí, generar redes, generar clústeres para mejorar estas condiciones competitivas. Solos, con microempresas es muy difícil. Entonces debemos asociarnos, yo le estoy apostando a la economía social, ¿no es cierto?, en donde todos colaboramos. No es el fin ulterior el obtener lucro, sino el colaborarnos, el generar riqueza de manera equitativa para todos, ¿no es cierto? Y tenemos que entender que nosotros como ecuatorianos, que somos muy competidores, debemos dejar de competir y concentrarnos más, o sea, poner más nuestra atención en colaborarnos. Muchas gracias, Inge. Nuevamente para mí fue un placer, le agradezco un montón por haber estado aquí y muchas gracias a todos quienes nos están viendo y escuchando, y recuerden, amigos, profes muchos, maestros pocos.